¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí en esta ocasión tenemos una Chevy Traverse con el motor 3.6 litros. Aquí lo que les voy a enseñar en esta ocasión es cómo cambiar los soportes del motor. Aquí tenemos tres soportes dañados. Uno va aquí debajo de esta caja y otros dos van en la parte de abajo en el frame de la camioneta. ¿Por qué estoy cambiando los soportes? Esta camioneta, cuando la tienen en un stop, están parados, van y hay una luz, se detienen, empieza a temblar mucho la camioneta. Ese es un síntoma de que los soportes están malos. Tú estás parado en una luz y sientes que está temblando y temblando y temblando. Muchas veces si le pones en neutral se le quita. Ese es un síntoma común. Otra forma en que los pueden revisar es simplemente prenden su camioneta y con el freno puesto empiezan a moverle a reversa, neutral, drive y luego otra vez neutral, reversa. Empiezan a hacer los cambios con el freno puesto y van a empezar a sentir un golpe. Si sienten un golpe, le pueden pedir a alguien que les ayude, que venga aquí al frente del motor mientras ustedes están haciendo los cambios en la palanca de velocidades y dándole un espacio cada vez que entre el cambio a que alcance a entrar. Le ponen en reversa, se esperan un poquito y se va a sentir un golpecito. La persona que está mirando por el frente del motor va a notar levemente, o depende del daño que tengan los soportes, muchas veces puede ser mucho el golpe fuerte del soporte. Ese es una prueba de que el soporte no sirve. Otra forma es de que lo miren bien. Alguien que les esté ayudando puede estar mirando aquí, por ejemplo, aquí si es el de la transmisión, o mira, el que brinca es el de aquí, es el de atrás. Alguien que les ayude a estar viéndolos, pero todos esos son síntomas de que los soportes no sirven. Ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a cambiar. Primero voy a levantar el vehículo, le voy a quitar la llanta, voy a ir preparando todo, pero puedo empezar también simplemente con el de este lado. Le voy a quitar la caja y les voy a mostrar cómo es que hay que quitarlo y cómo es que se mira el soporte dañado. Yo aquí ya los tengo, los que le voy a poner, y el cliente me los trajo. Entonces vamos primeramente a desconectar la batería y después vamos a desconectar de aquí los cables que van aquí. Miren, le vamos a quitar la tuerca para mover, creo que son dos cables que van aquí agarrando, y vamos a empezar a quitarle la tapa. Y aquí lleva unos clips, esta parte de aquí lleva unos clips, o con algo nada más lo hacen para atrás y lo levantan. Aquí lleva otro de este lado, lleva otro aquí atrás y otro más acá. Vamos a moverle esos clips para poder ir levantando la caja completa hacia arriba, y después la vamos a poner aquí a un lado. Si está estorbando este tanquecito, son dos tornillos, también los podemos mover a un lado, pero vamos a empezar ahorita quitando primero esta caja para mostrarles el soporte, cómo es que está cómo es que está dañado, y para que vean el que ya tengo aquí listo. Bueno, aquí les voy a enseñar los soportes de la parte de abajo de los que les hablé. Aquí tenemos el primero, este va detrás de la llanta. Ya con la llanta quitada vemos por arriba lleva una tuerca 15 milímetros. Ahorita les voy a enseñar la otra tuerca, dónde es que la lleva. Vamos a meternos para abajo y ahorita les enseño debajo del frame. Aquí tenemos la primera tuerca, aquí como pueden ver, ahí se alcanza a ver, es una 18. Ahora vamos por la parte de enfrente, aquí tenemos el otro soporte y este lleva su tuerca arriba, esa va a ser 18 y la de abajo va a ser 18 también. No es como la del otro soporte, que la de arriba es 15. Aquí por la parte de enfrente, detrás del filtro del aceite, ahí vamos a tener la otra tuerca. Hay que desconectar primeramente la batería para antes de empezar a quitar todo los soportes, que no haya corriente, porque vamos a quitar lo que viene siendo los cables de arriba. Por eso es importante ya tener la tuerca quitada. Vamos a mover los clips como les había dicho. Vamos a irlos quitando y hay que levantar la caja como les dije. Ahí ahorita les enseño levemente cómo se puede mover. Ya con el clip ya destrabado lo pueden mover para arriba y para abajo hasta que ya va a salir. Ahí miren, ahí la estamos moviendo. Entonces asegúrense de quitar todos y si es necesario meterle un desarmador o algo, se lo meten. Aquí ya como pueden ver, tuvimos que quitar el cover de la parte de arriba porque nos estaba estorbando un poco. Aquí estamos haciendo a un lado la caja, hay que desconectar este conector ahí donde les estoy mostrando. También lleva un tornillo 10 milímetros ahí que se puede ver al fondo. Ese viene siendo un cable de tierra, hay que quitarlo también. Vamos a quitarlo, tornillo 10 milímetros, lo quitamos. Ahora sí, hay que ir desconectando este plug de la parte de atrás y esos tornillos 10. Es un 10 ahí, otro acá. Les muestro, aquí va otro enfrente. Son tres tornillos 10 milímetros que vamos a quitar.
1, 2, 3, ahí está, y el conector. Vamos a quitarlos. Ahí tenemos ya la placa que estaba ahí quitada. Ahí como pueden ver ya la hicimos a un lado. Ahora el siguiente paso es quitar los tornillos 15 milímetros. Uno, ahí va el otro. Ahí ese es el soporte que va ahí arriba, el que les dije que iba abajo de la caja de fusibles. Ahí está el primer tornillo 15 milímetros. Ahí tenemos el otro. Como pueden ver, ese es más cortito. Acuérdense para cuando lo van a poner, ese es más cortito. Ese soporte, ahí lo vamos, bueno, ya se vino todo en pedazos como pueden ver. Pero ahí lo sacamos normalmente. Ok, le estamos quitando. Esa parte de arriba, la que estoy quitando ahorita, esa tiene una entrada especial para meterle por ese lado. En el agujero, ahí queda un huequito que hay que checar para meterlo por ahí para no batallar. Ahí como pueden ver salió en puros pedazos. Bueno, aquí estamos ya quitamos las tuercas de abajo de los soportes de la parte del frame de abajo. Ahí está una que quitamos y ahorita les muestro la otra acá de este lado. Ahí está ya la otra tuerca 18, ya la quitamos. Ahora hay que quitar las tuercas de arriba también. Como pueden ver, ahí vamos, ahí está una, ahí está la otra. Ahorita les muestro cómo las quitamos esas. Ahí fácilmente con un ratch, ahí la puedes quitar sin mayor problema. Ahí como les muestro. Esta, la de abajo, pues no tiene ningún problema tampoco. Bueno, vamos a seguir ahora. Aquí ya les estoy mostrando, ahí estamos quitando la tuerca. Miren, yo uso un ratch de tamaño normal y no tengo ningún problema. Simplemente les muestro para que vean que no trato de usar lo menos herramientas especiales o cosas así que pueda, para que puedan ver que con lo que tienen en casa, con eso mismo hacemos los trabajos. Para levantar el motor, ahorita que le quitemos una placa que va abajo, igual voy a poner un bloque de madera, nada especial, nada de herramienta rara. Aquí para el tornillo que les dije, pueden quitar el filtro de aceite si quieren. La verdad yo no lo quise quitar. Miren, aquí nada más yo lo estoy con esa extensión, ahorita les muestro. Es una extensión con un nudo porque no cabía exactamente derecho. Esa extensión yo la había agarrado creo que en el Auroson y siempre me ha trabajado muy bien para quitar transmisiones y todo. Nunca he tenido ningún problema. Aquí va la tuerca 18 para afuera, para que no piensen que es como la otra 15. Aquí es la placa que les digo que vamos a quitar. Son dos tornillos y dos tornillos del otro lado. La quitamos y ahora sí, ya una vez que la quitamos, ya podemos acomodar ya más céntrico el gato con el bloque de madera para proteger el cárter. Ese normalmente cuando lo levanten tal vez se va a ver como un poquito ladeado. Acomódenlo bien nada más a que quede seguro. Hay que darle para arriba hasta que alcance a salir de los dos lados. Miren, aquí yo ya lo tengo. Nunca se confíen, todo el tiempo cuiden sus manos, todo, no vaya a hacer que se les caiga y pase un accidente. Ahí como pueden ver, ahí yo lo estoy quitando y ahí lo aventamos para afuera. Y ahorita vamos a empezar a quitar el otro. Y vamos ahora para el otro lado. Esa barra ya la tenía ahí por si ocupaba hacer fuerza o algo. La tenía lista, pero pues no nos ocupó. Ahí como pueden ver, poniéndolo céntrico el gato. Ahí alcanza a levantar bien con el bloque de madera el soporte. Ahí hay que irle buscando el lado. Batalla un poquito más porque el soporte está muy ancho. Y como tengo agarrada la cámara con un lado, no puedo hacer bien fuerza para sacarlo. Pero ahí vamos a buscarle la manera para que vean que sí sale y que sin ningún problema. Como siempre les trato de mostrar exactamente cómo es que se hacen las cosas, para que vean que sí se puede, que no ocupamos quitar ningún bracito extra ni nada por el estilo. Ahí buscándole la manera, ahí lo echamos para afuera. Ahí lo tenemos, el soporte viejo. Ahorita les muestro los nuevos y para que vean cómo los comparamos, que se vean igualitos los dos. Bueno, aquí estamos comparándolos como pueden ver. Ahí tenemos el viejito y tenemos el nuevo. Estos llevan, bueno, ahí primero les enseño el juego que tiene este. Miren cómo estaba bien guango. Ese movimiento que están viendo ahorita, que estoy haciendo con las manos de arriba a abajo, arriba a abajo. Ese movimiento es lo que hacen. Cuando usted le pone en reversa, imagínense nada más ese movimiento, pero se siente mucho más fuerte ya en el carro. O sea, se siente un golpe más fuerte. Y como pueden ver, el otro no tiene ese movimiento, lo que hace que el motor no brinque de enfrente hacia atrás. Bueno, aquí vamos acomodando el soporte ya. Y ahorita les voy a mostrar que lleva abajo como una guía. Esa guía es para que quede exactamente donde tienes que poner el soporte. Miren, ahí no sé si se alcance a ver muy bien, a ver si se alcanza a apreciar, pero esa guía te dice dónde lo tienes que poner.
cuando lo estás poniendo el soporte, tienes que tratar de estarlo girando algo para asegurarte de que cayó exactamente. Miren, ahí le estamos dando vuelta y ahí cayó. Ahí si le trato yo de mover de un lado para otro, ahí ven ustedes que no gira. Entonces ahí lo vuelvo a poner yo para que vean, le vuelvo a dar vuelta y pum, cae. Ahí es donde debe de ir. Entonces cuando baje yo el gato, si lo tengo bien derecho, no va a haber mucho problema. Poquito se puede mover de un lado al otro. Aquí este es el del otro lado y aquí les muestro, ya se puede ver bien con la cámara el clip. Ahí está el clip, ahorita lo vamos a tratar de meter. Ahí ya lo estamos tratando de meter. Les muestro para que vean que lo levantamos el gato sin forzarlo, sin que truene nada. Ahí nada más levantándolo como es derechito. Y ahí le estoy dando vuelta. Le estoy tratando para que ustedes vean cómo es que cae. Miren, ahí le damos vuelta y cae el soporte. Ahí está cayendo el soporte en su lugar. Entonces ahí vamos a bajarlo despacio. Ahí ahorita lo vamos a bajar, ahorita que agarre el gato para poner la tuerca de abajo, la de arriba, y después vamos a ir con la otra del otro lado. Ok, vamos a ver, vamos a darle para abajo al gato. Ahí, se fue un poquito más rápido de lo que quería. Un tubo estaba muy duro, el del gato. Pero bueno, ahorita le vamos a dar aquí con el pie poquito para arriba. Vamos a hacerle un poquito para arriba. Ahí está, ahí lo liberamos. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Ahí lo estamos acomodando, que quede más céntrico. Y vamos a darle ahora sí, a ver si va despacito. Ahí va. Y ahí cayó. Les muestro el otro lado, quedó perfecto. El otro así como tenía que ir. Y este también. Ahora sí, ya que quedaron los dos, vamos a ponerle sus tuercas por la parte de abajo. Vamos a ponerle la 15 que lleva el otro y la 18 del soporte ese de enfrente. Aquí como pueden ver, ahí ya está apuntada y las tenemos poniendo las de abajo. Vamos a apretarlas bien, que queden bien la de arriba. Aquí el gato, este es el bloque de madera que estaba usando yo. Vamos a ponerle para atrás la placa que va ahí con sus 4 tornillos. Ahí como pueden ver, ahí quedó ese. Todo eso quedó bien. Vámonos para arriba entonces. Aquí estamos ya sacando el que teníamos en pedazos. Y aquí como pueden ver es exactamente igual. Estos ya no son de la agencia, son aftermarket. Ahí les muestro el hueco que les digo donde lo vamos a meter. Vamos a tratar de meterlo ahorita para que vean. Miren, ahí va la lámina y luego hay un hueco más adelante. En ese hueco, ahí es donde van a meter el soporte. Búsquenle el lado, pues ahí se va a batallar poquito. Ese soporte de arriba, si nada más lo van a cambiar el soporte solo, no se ocupa dejar el gato embancado. Ese nada más lo quitan y ya, no ocupan ponerle gato, ni bloque, ni nada de madera. Hay otros que sí, pero este como tiene los dos soportes ahí cubriéndolo abajo, en este no pasa nada, no se les va el motor. Ahí entró, lo apuntamos bien, vamos a meterle el tornillo cortito enfrente, el otro atrás, bueno, enfrente de la manera en que lo estoy viendo yo, pero ya les enseñé cómo iban los tornillos, dónde salía el más corto y dónde estaba el más largo. Ahí con el dado 15 lo apretamos. Vamos a asegurarnos que estén conectados los plugs. Estaba este plug y el tornillo 10 de la tierra. Vamos a acomodar la caja entonces y que entre bien en los clips para poderlo bajar y que todo quede bien. Aquí ahorita les muestro, ya prendí de la camioneta, así es como les digo que yo lo checo: reversa, neutral, directa o drive, neutral, reversa. Siempre hay que darle poquito espacio, le cambias neutral y luego directa, un poquito de espacio a que se sienta. Siempre se va a sentir un poco, todo el tiempo que entra el cambio se siente un poco, pero no debe ser un golpe tan fuerte. O sea, cuando ya es muy fuerte, ya es normalmente un problema de que tienes allá en los soportes, o en otras ocasiones llega a ser la transmisión. Bueno amigos, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Es una Chevy Traverse 3.6. Aquí les dejo los soportes todos hechos pedazos que teníamos. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse y ahí nos estamos viendo amigos.